¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, los saludamos nuevamente desde acá, desde la Academia Electroyoy, este grupo técnico de profesionales, ¿sí? Bueno, aquellos que están dentro de la academia ya no conocen, vamos subiendo videos semana a semana bajo el punto de hacer un repaso de las clases que ya hemos visto bueno, que tengan un memorándum de las cosas un poquito más complicadas a la hora de recordar. Bueno, los que no están dentro de la academia o los que necesitan servicio técnico pueden comunicarse al 11 6171 4358. Estamos en Victoria, San Fernando, zona norte. Y bueno, los que necesiten este servicio técnico cuenten con nosotros, y lo que quieran cursar en la academia, ¿sí? También puede comunicarse por esa vía. Bien, en este caso vamos a seguir con línea blanca, esto de reparar lavarropas, lavasecarropas, lavavajillas, microondas, secarropas de tipo Coinor, de tipo secarropas, los cuadraditos con temperatura. Y lo que debemos de saber antes de darle intervención a estos equipos, más que nada estamos hablando de la intervención primera en base a un diagnóstico técnico sobre el equipo del cliente. Bueno, justamente lo que tenemos que saber es cómo se comporta el lavarropa en este caso, ¿sí? Y qué debería de hacer, ¿sí? En base a su programa y la programación que justamente le dé el usuario. De repente, si hablamos de un lavarropa tipo europeo, que es un carga frontal, como se elige el Dream Blue, tenemos en este caso un programador, donde en lo cual tenemos que saber justamente para qué sirve cada programa y de qué manera manejarlo. Porque es necesario a la hora de un diagnóstico técnico saber en qué programa usa, digamos, el equipo, el cliente, y en base a eso hacer, digamos, el diagnóstico técnico. Desarrollar justamente el programa que usa el cliente para ver qué es lo que le está haciendo mal, o en el caso de que no se lo esté haciendo, por qué no lo hace, ¿sí? Bien, el técnico tiene que saber justamente todas estas funciones del programa, para qué sirve, cómo se utilizan a la hora de hacer el diagnóstico. Más allá de que algunos lavarropas, algunos equipos tengan el autotext, ¿sí? Sepan que a veces no es tan exacto el autotext, porque a veces lo que falla es la placa, y la placa por ahí te tira una falla, donde lo cual es una falla ficticia, una falla que tiene copiada en la memoria, en algo que se llama memoria dentro de lo que es la parte de inteligencia, y en ese caso no vamos a saber cómo encontrar el componente en falla. Por eso es que es necesario saber lo que tiene que hacer el programa. Lo que tiene que hacer un programa, por ejemplo, ¿sí? Si vamos a la perilla del programador de un lavarropa, ¿sí? Por ejemplo, de un tipo Dream 6.6, ¿sí? Vemos que en el principio tenemos un programador justamente. Después abajo vamos a tener una especie de botoneras de funciones, ¿sí? Y el botón de inicio y pausa. Bien, cuando nosotros encendemos un lavarropa, va a estar en el modo apagado, y por ejemplo en la primera parte de lo que es la programación vamos a tener una F, ¿sí? De una programación de una tela de algodón con agua fría, por ejemplo, ¿sí? Esta nubecita representa a lo que sería la programación de la tela de algodón. Y la F significa que está haciendo un lavado programado en frío, ¿sí? Con agua fría. Con esto de el programa en frío, sabemos que va a tener 3 ciclos. Por ejemplo, va a darle inicio al programa del lavado, que decimos de algodón con agua fría. Va a permitir el programador de lo que es la parte de la placa, va a permitirle a través de su electroválvula que ingrese el agua corriente, en este caso el suministro de agua corriente, y va a hacer un llenado, donde lo cual el llenado va a llegar hasta cierto punto
donde lo cual el presostato, que es el segundo componente comprometido a este programa, le va a avisar a la parte de inteligencia, que sería la placa, que ya llegó a su nivel de agua, ¿sí? Entonces le va a avisar a través de un contacto y ese contacto va a permitir que inicie el lavado, ¿sí? Este ciclo de lavado que hemos programado anteriormente de tela de algodón con agua fría, ¿sí? Entonces va a tener ese ingreso de agua, el presostato va a avisarle a la parte de inteligencia que inicie el programa de lavado, va a empezar, digamos, a desarrollar el ciclo de lavado. Luego, a posterior del tiempo de lavado que tenga programado el programa de algodón con agua fría, lo que va a hacer es desagotar el agua, ¿sí? A través de su bomba de desagote y volver a hacer un llenado de agua, ¿sí? La misma función, pero en este caso va digamos, a hacer un enjuague, ¿sí? Luego va a hacer un desagote. Y después, si tiene la función y ustedes la usan, la del suavizante, va a ingresar agua para hacer el suavizante, el programa de suavizante. Luego va a desagotar y va a iniciar el ciclo del centrifugado final, que sería uno de los centrifugados más largos, ¿sí? Depende su CRPM de capacidad en esto de las vueltas por segundo. ¿Sí? Va a tener por ejemplo 800 RPM, 1000 RPM, 1200 RPM o algunos lavarropas llegan a los 1400 RPM a través de la función TAFLIC, que vendría a ser la derivación de campo en el modelo de lavarropa que corresponde. Bien, después va a haber un programa que es el prelavado frío, algodón prelavado con agua fría, ¿sí? Y después va a iniciar lo que es el lavado por temperatura. En el mismo programa, ¿sí? Sepamos que el programa en este caso es de algodón, ¿sí? Lo podemos hacer con la función de 30 grados centígrados de temperatura positiva, ¿sí? Con el programa de algodón con prelavado con agua caliente. Le podemos hacer un programa con 40 grados de temperatura. O le podemos hacer el programa de 60 grados de temperatura con prelavado, de 60 grados justamente de la prenda de algodón. Esto sepan que vamos digamos, a direccionar lo que es la programación y desde acá, desde el inicio, le vamos a iniciar el programa. En el caso de que nos equivoquemos o estemos haciendo un testeo y el cliente te diga, no, mira, yo no lo uso en el programa de algodón, sino en el programa de ropa sintética, deberíamos de pausar el equipo, ¿sí? Volverlo al punto de apagado, ¿sí? Y nuevamente lo que vamos a hacer es llevarlo a lo que es el desagote, ¿sí? Deberíamos de desagotar, ¿sí? En la función desagote, llevar el programa a desagote y darle el inicio para que el agua que tiene el lavarropa lo deseche todo, por el hecho de que si no se nos van a juntar los dos niveles de agua y nos va a marcar un error. Entonces lo deberíamos desagotar y de vuelta hacer el programa. En este caso, si el cliente te dice no, yo lo uso en sintético prelavado frío, y bueno, ahí desagotamos el equipo, ¿sí? Para que no haya errores de falla, ¿sí? Porque si no se van a juntar los dos niveles de agua y lo que va a hacer el presostato va a juntar su cantidad de litros de agua por tiempo en la cuba, pero en este caso, si teníamos un programa anterior, van a juntarse los dos niveles de agua, por consiguiente o lo va a rebasar o va a marcar un error de falla, ¿sí? Entonces deberíamos desagotarlo, ¿sí? Pausarlo nuevamente, ponerlo en apagado, programar el lavado de lo que es ropa sintética en modo frío, prelavado frío, y lo mismo, ¿sí? Acá entramos en la ropa sintética con prelavado frío, o le podemos agregar esto de la temperatura. Lo podemos poner, sepan que el programa se pone en el punto que ustedes deseen que haga el ciclo de lavado.
¿sí? Si lo ponen acá lo va a hacer en frío, ¿sí? Si lo ponen acá lo van a hacer el prelavado en frío. Si lo ponen acá lo va a hacer en temperatura positiva en 30 grados, 40 grados, 60 grados y prelavado de 60 grados. ¿Sí? Esto lo va a hacer de esta manera. Ustedes lo programan y le dan inicio, ¿sí? No es que después tenemos que agregarle, sino que programamos desde acá lo que nosotros queremos hacer y de qué modo lo queremos hacer el lavado, si es con temperatura o de modo frío, o si es un prelavado o un lavado, ¿sí? Un ciclo común. Lo programamos primero y le damos el inicio, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos una especie de gotitas en el programa, ¿sí? en las insignias, que es de enjuague, ¿sí? Estas 3 gotitas significa que si yo programo directamente un enjuague, me va a hacer solamente el enjuague, va a terminar ahí el ciclo. De la misma manera, puedo programar un lavado de solo suavizante, ¿sí? Por ejemplo, le hago un lavado de suavizante, ¿sí? Y si quiero centrifugar, tengo acá el signito de centrifugado, directamente llevo la prenda a un segundo centrifugado, o directamente, si yo por ejemplo necesito hacer solo centrifugado, llevo el programa de centrifugado, le doy inicio y lo que van a hacer el lavarropa es solamente el centrifugado. Bien, lo mismo pasa con el desagüete, lo que habíamos hablado hace un rato, ¿sí? Del lavarropa lo llevo al desagüete directamente y le doy inicio y el lavarropa solo va a desagotar. Bien, acá tenemos un programa cortito que es la F de frío, ¿sí? Y esto de que la carita de la oveja y bueno, la lana que quise hacer acá en lo que es la insignia. Sería un lavado de lana, ¿sí? La ovejita significa el lavado de lana. Y lo puedo hacer en función frío, ¿sí? O 30 grados máximo de temperatura. Yo lo programo en frío o en 30 grados y lavaría lo que es la prenda de lana en esa temperatura, en modo frío o máximo 30 grados de temperatura. Acá tenemos, hay lavarropas que tienen esta función, lavarropas que no, pero en este caso sí lo tiene, ¿sí? Que sería, digamos, prendas deportivas, ¿sí? Tenemos un lavado de 30 grados centígrados, un lavado rápido de una prenda deportiva. Después este sería el símbolo de la seda, ¿sí? La simbología de la seda, de la ropa de seda, que tiene una sola función, ¿sí? Que lo va a hacer de modo frío o solo, digamos, en la función de lo que es el choque o la velocidad del lavado, en función a no dañar la prenda de seda, ¿sí? Bien, eso ya está programado justamente en la parte de inteligencia del equipo. Después tenemos esta manito, ¿sí? Que es un lavado frío, que significa un lavado a mano, ¿sí? Es como si fuese un lavado a mano, tiene un mayor agite, ¿sí? Y después está el programa que es muy usado por todos los usuarios, ¿sí? Que sería el lavado eco, un lavado económico, ¿sí? Que también podemos, digamos, acortar el tiempo de ese lavado, o lo pongo en el eco directamente, o en esta media luna, que significa un lavado de media hora, ¿sí? O sea, esto es para, digamos, hacerlo más rápido todavía. Bien, después tenemos los botoncitos, ¿sí? Estos botoncitos de lo que son, por ejemplo, un centrifugado. Si queremos que haga el centrifugado o no en este programa, o en este programa, o en este programa, ¿sí? Le sacamos la función de centrifugado y no lo estaría haciendo. Después tenemos el modo plancha fácil, que lo que haría, digamos, es dejar bastante mojada la prenda, como para que cuando el cliente la saque del lavarropa estaría, digamos, más mojada. Entonces cuando la cuelga es como que se plancha, por eso le dicen plancha fácil. Como el agua pesa, como que la estira y es como si fuese un planchado, simplemente eso. Lo saca un poco más mojado. Después tenemos ese más R, que vendría a ser, o sea, más rápido, ¿sí? Podríamos aplicarle en un pulso solo menos 5 minutos, o en 2 pulsos menos 10 minutos, y así sucesivamente, para cortarle al programa, cualquiera que hayamos elegido, el tiempo, ¿sí? Bien,
Después tenemos justamente para sacarle lo que es el enjuague, ¿sí? Si queremos que enjuague o no, también lo podemos hacer desde la función de acá. Y por último tenemos el timer, ¿sí? Que el timer es digamos, es como un temporalizador que uno programa. Por ejemplo, yo vengo de trabajar a las 8 de la noche y el programa que yo uso, pongamos que sea que dura 2 horas y media, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo llego a las 8, lo pongo que empiece a lavar a las 5, 17:30. Llego a las 8, listo para tenderlo. Eso sería el programa de lo que es el timer. Después, pulsando cualquiera de estos dos botones, ¿sí? Deberíamos de poder hacer la función de bloqueo de programación. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en lavado sintético iniciado el programa y tenemos criatura en el lugar, o no queremos que nos toquen directamente el lavarropa, queremos que termine ese programa, simplemente pulsando estos dos botones vamos a bloquear todas las funciones. O sea, si una criatura toca, está diseñado más que nada para lo que es más seguridad de lo que es la criatura. Pero si no queremos que nos toquen el lavarropa nuestro pariente, nuestro hermano, nuestra mamá, y que termine, digamos, el programa, lo que deberíamos hacer es bloqueárselo para que no pueda, digamos, hacer ninguna función hasta que finalice su programación. O sea, la programación que nosotros le dimos, ¿sí? Después se desbloquea solo. Bien, perfecto. Después, más adelante, le voy a tirar lo que es un autotext, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el autotext no es 100% efectivo, ¿sí? A veces lo que hace el autotext es interpretar que hay una falla, pero no la hay. O sea, más adelante se lo vamos a explicar. Bueno, como les dije, los que no están dentro de la academia se pueden comunicar al 1161 714358. Y aquellos que necesiten servicio técnico, nosotros estamos en zona norte, en Victoria, partido de San Fernando. Y bueno, para nuestros alumnos, acá tienen el memorándum de la programación de lo que es Undrea EcoBlue 6.06. Bueno, que tengan una gran semana y nos estamos viendo.